En Venezuela saludamos a José Vicente Haro, abogado constitucionalista. Gracias por estar con nosotros aquí en el informativo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos, Yoli. Saludos a la audiencia. Quisiera tener una primera reacción a este anuncio que se ha hecho hace apenas unos minutos y que es de primera importancia porque parece en todo caso el principio del fin. Primero que nada quisiera preguntarle, ¿la realización de este plebiscito todavía está sujeto a la aprobación de los órganos de gobierno de Venezuela, es decir, a los entes que no han tenido independencia de actuación frente al gobierno de Nicolás Maduro, o únicamente se requiere de la Asamblea Nacional, que ya en este momento ha dado el respaldo a la realización de esta consulta? Sí, muy importante destacar de que la Asamblea Nacional ha convocado a este plebiscito, diferenciando incluso terminológicamente la consulta popular que se haría de lo que es el referendo. En Venezuela tenemos previsto en la Constitución, en el artículo 71 de la Constitución, la figura del referéndum consultivo para consultar a la población asuntos de gran trascendencia nacional. Eso está previsto en la Constitución y es algo que, según la Constitución, debe realizar el Consejo Nacional Electoral. Lo que ha convocado ahorita, o está convocando la Alternativa Democrática, es un plebiscito, distinto a un referéndum. Tiene la misma naturaleza jurídica, es un proceso de consulta en donde lo que se buscaría es consultarle a la población directamente en ejercicio, como lo decía el presidente de la Asamblea Nacional, del artículo 5 de la Constitución, que establece la soberanía popular, artículos 333 y 335 de la Constitución, que se refieren a todo lo que es la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, artículo 350 de la Constitución, que se refiere a todo lo que es el desconocimiento de un régimen que contraría los derechos humanos, contraría los principios democráticos. Bueno, esta convocatoria que se está haciendo con carácter de plebiscito sería una consulta de carácter político con relevancia constitucional, con impacto constitucional, que lo que busca es que la consulta se haga sin que medie aprobación alguna previa necesaria del CNE ni de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, es una decisión de carácter político que proviene de la Asamblea Nacional, que se desmarca de lo que es la figura del referéndum consultivo y que tiene un propósito claro, que es la restitución del orden constitucional, el orden democrático y de la democracia en Venezuela. Sin embargo, quisiera insistir para entender justamente la magnitud de lo que estamos hablando. Si no va a mediar el CNE y el TSJ, de todas formas es vinculante, es decir, sería un arma constitucional y legal para la salida del poder de Nicolás Maduro y en todo caso su gabinete, su gobierno. Si no va a mediar consulta del CNE, no obstante el hecho de lo que es su valor como herramienta política, táctica política para deslegitimar al régimen, para deslegitimar la constituyente que se ha convocado, puede ser blanco fácil de ataques por parte del régimen a través del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, a través del propio CNE y a través de acciones que trata de tomar el propio gobierno. Es decir, vamos a ver una tensión política acrecentada por este anuncio. Vamos a ver un intento de arremetida del régimen contra este proceso de consulta, básicamente bajo la tesis o bajo el argumento de que no se está haciendo la consulta previa al CNE y no lo va a organizar y a ejecutar el CNE, que es el órgano electoral por excelencia en Venezuela y es el que debe organizar todos los procesos referendarios en Venezuela. Entonces esto viene siendo más una táctica política que estrictamente una estrategia constitucional, aunque sí tiene una base constitucional reconocida en el artículo, repito, 5 de la Constitución, que se refiere a la soberanía popular, artículo 333 y 350 de la Constitución, que se refieren a todo lo que es el tema de el cumplimiento de la Constitución y del desconocimiento de un gobierno que se aparte de los principios democráticos y los derechos humanos.
Si es un movimiento de carácter político, quisiera saber si no podría revertirse contra la propia oposición en primera instancia, porque la figura como tal de plebiscito no estaría utilizándose en este momento y en todo caso a lo mejor el oficialismo también podría jugarse una carta de que la oposición está tratando de violentar la propia ley y la Constitución. Sin duda existen riesgos, sin duda va a haber obstáculos y sin duda puede tener un efecto boomerang. En política, cuando se toman estas tácticas o se asumen estrategias arriesgadas como la que se está tomando ahorita, en medio de una situación muy difícil que estamos viviendo los venezolanos, en política los resultados pueden ser beneficiosos para el pueblo, puede concretarse esto en una herramienta para la transición que se está buscando de la dictadura a la democracia, pero también puede ser revertirse en contra, como tú bien lo has resaltado, revertirse en contra de la oposición porque buscaría el régimen allí pues un argumento para desconocer, para deslegitimar a la oposición, para decir que la oposición está tratando de articular tácticas y herramientas políticas de cambio político al margen de la propia Constitución, y entonces ahí pondrían a actuar a sus actores principales, a los poderes que ellos tienen controlados, que es el Tribunal Supremo de Justicia, el CNE y la policía política, para tratar incluso de frenar este tipo de tácticas políticas que se están motorizando. Pero sin duda el asunto está allí. Es una táctica política que tiene unas bases constitucionales, pero que sin duda no encuadran dentro exactamente de la figura de referendo, por eso se le ha dado el nombre plebiscito, y sí encierra unos riesgos políticos que la oposición, por la grave situación que está pasando los venezolanos, entiendo, está asumiendo, precisamente buscando una salida a esta situación que estamos viviendo. Este anuncio que hace, incluso Julio Borges dice que se convoca a la hora cero a un estado aún de mayor alerta. ¿Estaríamos ya a las puertas de un pico de violencia en Venezuela? Yo creo que en las próximas semanas, como ya él lo anunciaba, este elemento y otros elementos más, la audiencia de mañana contra la Fiscal General de la República, la arremetida de los poderes públicos en contra de los ciudadanos, mayores presos políticos, mayor utilización de la jurisdicción militar. En esta próxima semana nosotros vamos a ver un incremento de la conflictividad política en Venezuela. Ya lo hemos visto y con creces en los últimos 90 y tantos días de protestas en Venezuela, pero en las próximas semanas va a aumentar sin duda la conflictividad política, y esto le va a agregar un elemento adicional y bastante fuerte a esa conflictividad política, porque sin duda los ciudadanos van a tomarle la palabra al presidente de la Asamblea Nacional, van a tratar de organizar este plebiscito, y por otra parte el régimen va a utilizar sus armas, tanto institucionales del Tribunal Supremo de Justicia como del CNE, como lo que es las armas represivas, Guardia Nacional Bolivariana, PNB, Contrainteligencia Militar y SEBIN, para tratar de impedir que esto se realice, como de hecho lo trató de impedir al poner presos a dos personas que estaban trabajando en esto, el señor Roberto Picón y el señor Aristides Moreno, que son asesores de la Mesa de la Unidad Democrática, que precisamente que estaban trabajando en este proyecto y que ahorita están siendo juzgados por la jurisdicción militar y están privados de libertad. Agradecemos en Venezuela a José Vicente Haro, abogado constitucionalista, por esta primera reacción ante el anuncio que acaba de ser el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Saludos.